Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las relaciones que capturan nuestra imaginación. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta, porque involucra a dos de las estrellas más queridas del panorama turco y una situación que ha dado mucho de qué hablar. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, aunque ya no esté junta sentimentalmente, sigue generando un enorme interés en sus seguidores. Y es que ¿quién no recuerda la química que irradiaban en pantalla? Pero hoy no vamos a hablar de romance, al menos no directamente, sino de algo igual de impactante, la inesperada defensa que Can Yaman hizo de Demet Özdemir, una reacción que, créanme, sorprendió a muchísimos. Seguramente muchos de ustedes recuerdan los rumores, las especulaciones, incluso los comentarios un tanto ácidos que surgieron alrededor de Demet Özdemir en algún momento. Y es precisamente en esos momentos de presión mediática o de críticas infundadas cuando las verdaderas personalidades de las personas salen a la luz. Y parece que Can Yaman, lejos de quedarse callado, decidió alzar la voz. ¿Qué lo motivó? ¿Qué dijo exactamente? ¿Y por qué esta defensa fue tan sorprendente? Vamos a sumergirnos en los detalles, porque hay mucho que analizar y, sobre todo, mucho que admirar en este gesto. Primero pongamos un poco de contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La serie fue un fenómeno global, y su conexión en pantalla traspasó la pantalla, alimentando las esperanzas y los sueños de los fans de una relación real. Si bien confirmaron su relación por un tiempo, esta terminó, y como suele ocurrir, la ruptura también generó titulares. Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí no es la ruptura en sí, sino lo que sucedió después, o mejor dicho, durante un momento específico en el que Demet Özdemir parecía estar bajo el escrutinio público, un escrutinio que en ocasiones puede volverse implacable en la era digital. Imaginen la escena, una actriz exitosa en la cima de su carrera, recibiendo críticas, quizás por decisiones profesionales, por su vida privada, o simplemente por ser una figura pública. En estos casos, lo más común es que cada uno siga su camino, o que si hay algún tipo de relación residual, ésta sea cordial pero distante. Pero Can Yaman, según lo que se ha reportado y lo que ha sorprendido a tantos, decidió tomar una postura diferente. No se trata solo de un me gusta en una foto o de un comentario genérico. Estamos hablando de una defensa activa, de salir en su defensa cuando quizás muchos esperaban silencio o indiferencia, una postura que rompió el molde de las expectativas usuales en el mundo del entretenimiento. Según las noticias y los reportes de la prensa especializada en el mundo del espectáculo turco, hubo un momento en el que Demet Özdemir fue objeto de comentarios negativos o de una ola de críticas en redes sociales. Quizás se trataba de un proyecto en el que estaba trabajando, de alguna declaración que ella había hecho, o simplemente de la típica cacería de la prensa que busca cualquier detalle para generar controversia. Los detalles específicos de estas críticas pueden ser difusos y a menudo son parte del circo mediático, pero la reacción de Can Yaman es lo que ha resonado. Y ahí es donde Can Yaman, su expareja y colega, rompió el molde de lo predecible. No fue una defensa tímida. Se dice que Can Yaman respondió a comentarios negativos o a críticas dirigidas a Demet de una manera contundente y pública. Imaginemos la sorpresa de los seguidores, de la prensa, y quizás incluso de la propia Demet, al ver que su antiguo amor salía en su defensa pública, defendiendo su integridad y su talento frente a voces adversas. Esto no es algo que veamos todos los días en el a menudo competitivo y a veces implacable mundo del entretenimiento. La dinámica entre exparejas, especialmente cuando comparten la misma industria, puede ser delicada y llena de matices. Pero Can Yaman demostró una madurez, una caballerosidad y un sentido de la lealtad profesional que resonaron profundamente y que, sin duda, marcaron un punto de inflexión en cómo se percibe su relación postromántica. ¿Qué tipo de comentarios hizo Can Yaman? Los detalles exactos pueden variar según la fuente y el momento específico, ya que estas intervenciones a menudo ocurren en foros digitales o en comentarios públicos de redes sociales, pero la esencia es la misma, un respaldo público y claro a Demet Özdemir. Se habla de que respondió a usuarios o a medios que estaban siendo particularmente duros con ella, defendiendo su talento, su profesionalismo, o simplemente exigiendo respeto y que se ponderara su trayectoria artística antes de emitir juicios apresurados. Es este acto de solidaridad, esta demostración de principios por encima de cualquier posible rencor o distancia, lo que ha cautivado a tantos y ha generado una conversación positiva en torno a su carácter.
Pensemos en las implicaciones de este gesto, y por qué ha sido tan comentado. En primer lugar, habla muy bien de Kanyaman como persona. Demuestra que a pesar de la ruptura sentimental, mantiene un respeto y una admiración genuina por Demet. No la ve como una rival, ni como alguien de quien distanciarse para evitar complicaciones o la atención mediática negativa. Al contrario, la ve como una colega talentosa que merece ser protegida de críticas injustas y de la negatividad que a menudo emana de las plataformas digitales. Este es un mensaje poderoso sobre las relaciones humanas, sobre cómo podemos evolucionar y mantener el respeto e incluso el aprecio por las personas, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Es un testimonio de que la madurez y la empatía pueden superar las convenciones sociales. En segundo lugar, esta defensa resalta la calidad de Demet Özdemir como profesional y como persona. Si alguien como Kanyaman, que la conoce íntimamente, que compartió proyectos y momentos significativos con ella, está dispuesto a defenderla públicamente ante voces discordantes, esto valida su valía y su integridad. Es como un sello de aprobación, una confirmación de que estamos ante una artista y una persona admirable, cuyo trabajo y persona merecen un trato respetuoso. En un entorno donde la imagen pública es tan crucial, un respaldo de esta magnitud por parte de una figura tan reconocida es incalculable. La reacción del público y de los medios ante esta defensa fue de asombro y admiración. Muchos esperaban que, al ser exparejas, se mantuvieran en una esfera separada, quizás incluso compitiendo por la atención mediática o manteniéndose en un silencio diplomático. Pero la acción de Kanyaman rompió esas expectativas y generó una ola de comentarios positivos hacia él, elogiando su generosidad, su caballerosidad y su nobleza de espíritu. Y por supuesto también fortaleció la imagen de Demet, mostrándola como alguien digna de apoyo y respeto, y que su talento es reconocido incluso por quienes fueron parte de su vida personal pasada. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo se magnifican los conflictos, se buscan las divisiones y se crean narrativas de enemistad o rivalidad. Las historias de rencores entre exparejas son más comunes y, a menudo, más mediáticas que las de apoyo mutuo y respeto. Por eso este incidente se convirtió en una noticia destacada, un tema de conversación recurrente entre los fans de ambos actores y un ejemplo de una dinámica positiva que rompe con los estereotipos. Analicemos la motivación detrás de esto. ¿Fue un acto impulsivo, un arrebato de defensa espontánea? ¿O fue algo meditado, una decisión consciente de mostrar su apoyo? Sin conocer los pensamientos exactos de Kanyaman, podemos inferir algunas cosas basándonos en la naturaleza del acto. Es probable que haya visto o leído comentarios que consideró injustos, hirientes o que atentaban contra la dignidad de Demet. Y basándose en el respeto que aún le tiene como colega y quizás, como persona, sintió la necesidad de intervenir y poner un alto a esa negatividad. Quizás también vio la oportunidad de enviar un mensaje más amplio a la industria y a los fans, que el respeto, la empatía y el apoyo mutuo son posibles, incluso en las circunstancias más inesperadas y en relaciones que han evolucionado. Además, este tipo de acciones pueden tener un impacto positivo en la carrera de ambos de maneras sutiles pero significativas. Para Kanyaman demuestra su carácter y su integridad, atributos que los fans valoran enormemente y que pueden traducirse en una mayor lealtad y aprecio. Para Demet, recibe un respaldo público que puede fortalecer su posición, su confianza y su imagen ante el público y la crítica. Y para los fans, les ofrece una narrativa mucho más positiva y esperanzadora sobre cómo las personas, incluso las figuras públicas, pueden relacionarse y apoyarse mutuamente, dejando atrás las rencillas personales por un bien común, que en este caso es la defensa de un colega. Es fascinante observar cómo una simple defensa puede generar tantas ondas y resonar a tantos niveles. En un mundo donde las redes sociales son un campo de batalla, donde la opinión pública puede ser cruel y donde las carreras pueden verse afectadas por una palabra mal puesta o un rumor infundado, un acto de valentía y solidaridad como este brilla con luz propia. Kanyaman no solo defendió a Demet Özdemir, también defendió la idea de que el respeto y el apoyo son valores fundamentales, principios que deben primar, independientemente de las relaciones pasadas o de las conveniencias mediáticas. Es un recordatorio de que la humanidad y la decencia pueden prevalecer incluso en los escenarios más competitivos. ¿Y qué podemos aprender nosotros como espectadores de esta historia? Creo que el mensaje es claro y universal, no siempre. Tenemos que estar de acuerdo o mantener una relación cercana para poder apoyar a alguien.
Si vemos que una persona, especialmente alguien con quien compartimos un pasado o admiramos su trabajo, está siendo atacada injustamente, un acto de defensa, por pequeño que parezca, puede significar mucho. Nos recuerda la importancia de la empatía hacia los demás, y de la decencia humana, de actuar con principios y con un sentido de la justicia. Este tipo de gestos, aunque a veces puedan pasar desapercibidos entre el ruido mediático constante o ser eclipsados por noticias más sensacionalistas, son los que realmente dejan huella y tienen un impacto duradero. Son los que nos demuestran que detrás de los personajes de ficción y las cámaras, hay personas con valores, con principios y con la capacidad de hacer lo correcto, de defender a quien lo necesita. La defensa de Can Yaman a Mehmet Özdemir fue más que un titular llamativo. Fue un recordatorio de la importancia de la caballerosidad, del respeto mutuo y de la solidaridad en un mundo que a menudo parece carecer de estos valores fundamentales. Así que, cuando piensen en Can Yaman y Mehmet Özdemir, recuerden no solo la química innegable que compartieron en pantalla, la chispa que cautivó a millones, sino también este momento en el que inesperadamente él salió en su defensa, sorprendiendo a propios y extraños, y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Es una historia que nos habla de madurez, de respeto y de la nobleza que a veces encontramos en los lugares menos esperados, demostrando que las buenas relaciones pueden trascender el ámbito romántico. En resumen, hemos explorado cómo Can Yaman, la estrella turca, sorprendió a propios y extraños al salir en defensa de su expareja, Mehmet Özdemir, ante las críticas y comentarios negativos que pudo haber recibido. Hemos analizado la relevancia de este acto en el contexto de la industria del entretenimiento, un sector a menudo implacable, la fuerza del mensaje que envía sobre el respeto, la solidaridad y la madurez en las relaciones postrománticas, y la sorpresa y admiración que generó en el público y los medios. Este gesto va más allá de una simple relación pasada, es un ejemplo inspirador de cómo las personas pueden apoyarse mutuamente, defenderse y mantener un respeto genuino, incluso después de que una relación romántica haya terminado, fortaleciendo no solo su propia imagen, sino también la de la persona a la que apoyan. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en el mundo del espectáculo, especialmente en la era digital donde las críticas pueden ser tan virulentas? ¿Los sorprendió esta muestra de apoyo de una expareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, desentrañando las historias detrás de las estrellas y analizando los momentos que definen sus carreras y sus vidas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, o que simplemente aprecien una buena historia de apoyo, respeto y nobleza en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hay mucho más por descubrir en el fascinante universo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y análisis que los dejarán boquiabiertos. Hasta la próxima.